Hubo un tiempo en el que el cielo de Norteamérica podía transformarse en un océano viviente. No era una tormenta, ni el humo de un incendio, sino alas. Alas batiendo al unísono en un movimiento hipnótico que cubría el sol y convertía el día en un crepúsculo. Millones, miles de millones de aves viajaban juntas, tan cerca unas de otras que el viento parecía ser un único suspiro. Hoy, no queda ni una. Esta es la historia de la paloma migratoria, el ave que pasó de ser la más abundante del planeta a desaparecer para siempre. A comienzos del siglo XIX, cualquiera que viviera en el este de Estados Unidos conocía su silueta inconfundible, alas largas y afiladas, un pecho rojizo y un vuelo veloz que cortaba el aire como una flecha. La paloma migratoria, Ectopistes migratorius, no era solo un ave, era un fenómeno natural, un espectáculo que se repetía cada año y que marcaba el pulso de las estaciones. Se calcula que su población superaba los 3.000 millones de individuos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que todos los pollos domésticos que existen hoy en el mundo, pero en estado salvaje. Sin embargo, esa abundancia no la hizo inmortal. En apenas unas décadas, lo que parecía eterno se esfumó. ¿Cómo pudo ocurrir? La respuesta nos lleva a una mezcla de ambición humana, cambios en la naturaleza y una trágica lección que llegó demasiado tarde. Imagina una mañana cualquiera del año 1810. El sol comienza a levantarse, pintando de dorado los campos y bosques de Ohio. Los granjeros trabajan la tierra, los niños juegan cerca de los caminos de tierra. De pronto, un murmullo lejano, como un trueno que aún no ha estallado, se empieza a escuchar. Al principio es apenas un susurro, pero en cuestión de minutos, el sonido crece hasta parecer el rugido del mar rompiendo contra un acantilado. Los campesinos levantan la vista, y ahí están, bandadas tan densas que oscurecen el cielo, un río interminable de alas que se extiende más allá del horizonte. Los relatos de la época describen cómo podían pasar 6 horas, a veces un día entero, sin que el flujo de aves cesara. Los árboles, repletos hasta el extremo, parecían moverse por sí solos. Las ramas se doblaban, algunas se partían bajo el peso de cientos de aves posadas al mismo tiempo. El aire olía a plumas y hojas, y el cielo durante esas horas dejaba de ser azul. Era un espectáculo que inspiraba asombro, y que para muchos era prueba de que la naturaleza era inagotable. La paloma migratoria había perfeccionado, a lo largo de miles de años, una estrategia de supervivencia basada en la cooperación y la abundancia. Su dieta se componía principalmente de bellotas, hayucos, frutos silvestres y semillas. Su migración estaba sincronizada con la maduración de estos alimentos. Cuando en un bosque las bellotas escaseaban, la bandada entera emprendía vuelo hacia otra región donde la comida abundara. Su velocidad era impresionante, podían recorrer más de 80 kilómetros en un solo día sin apenas descanso. Anidaban en colonias gigantescas, algunos registros hablan de zonas de cría que se extendían por decenas de kilómetros, donde cada árbol podía albergar docenas de nidos. Los excrementos, lejos de ser un problema, fertilizaban el suelo, enriqueciendo el bosque para futuras generaciones. Era un equilibrio natural perfecto, un engranaje afinado que mantenía su población en números colosales. Pero esta interdependencia, esta necesidad de la multitud, sería también su talón de Aquiles. Durante siglos, los pueblos nativos de América del Norte habían cazado palomas migratorias, pero siempre de forma moderada, siguiendo rituales y reglas que garantizaban que las aves regresaran cada año. Todo cambió con la llegada de los colonos europeos. A mediados del siglo XIX, el crecimiento de las ciudades y el avance del ferrocarril crearon un nuevo mercado, carne barata para alimentar a una población en expansión. La paloma migratoria, abundante y fácil de capturar en masa, se convirtió en el objetivo perfecto. Cazadores profesionales recorrían los bosques con escopetas, redes gigantes y hasta bengalas para hacer volar a las aves y abatirlas en pleno aire. Un solo disparo podía derribar a decenas. Algunos derribaban árboles enteros para recoger huevos y polluelos. En 1878, en un solo evento de caza en Michigan, se capturaron más de 1 millón de palomas en menos de un mes. Barcos y trenes las transportaban saladas, ahumadas o frescas a las ciudades, donde se vendían a precios irrisorios. La idea de que esta especie pudiera desaparecer parecía absurda. Era tan numerosa que se creía invulnerable. La paloma migratoria sobrevivía gracias a la fuerza del grupo. Sus bandadas gigantescas eran una estrategia defensiva, confundían a depredadores y aseguraban alimento para todos. Pero cuando la población cayó por debajo de cierto umbral, ese mecanismo dejó de funcionar. Las bandadas pequeñas no podían protegerse igual. Los depredadores atacaban con más éxito. Las crías tenían menos posibilidades de sobrevivir, y la búsqueda de alimento se volvió más difícil. Al mismo tiempo, la deforestación avanzaba sin freno. Los bosques de roble y haya, esenciales para su alimentación y anidación, eran talados para dar paso a granjas y pueblos.
sin lugares seguros donde reproducirse, y con menos alimento disponible, el declive se aceleró de forma irreversible. Lo que durante miles de años había sido un ciclo estable, se rompió en cuestión de décadas. Aún en 1870, había quienes podían ver bandadas respetables, aunque muy lejos de la magnitud de antaño. Pero para 1890, la imagen había cambiado. Pequeños grupos dispersos, cada vez más raros de encontrar. En 1900, un cazador de Ohio abatió a la última paloma migratoria silvestre registrada. El resto sobrevivía únicamente en cautiverio. Entre esas últimas estaba Marta, una hembra que pasó sus últimos años en el zoológico de Cincinnati. Los cuidadores sabían que era la última de su especie. Se convirtió en una atracción melancólica, observada por visitantes que, sin saberlo, asistían a un funeral prolongado. El 1 de septiembre de 1914, Marta murió a la edad aproximada de 29 años. Con ella, la paloma migratoria dejó de existir para siempre. Un final silencioso, para una especie que una vez había rugido sobre los cielos. La extinción de la paloma migratoria dejó un hueco invisible pero profundo en los ecosistemas. Durante siglos, estas aves habían dispersado semillas a lo largo de miles de kilómetros, conectando bosques lejanos y manteniendo la diversidad genética de muchas plantas. También controlaban la proliferación de ciertos frutos y plagas al consumirlos en grandes cantidades. Sin ellas, algunas especies de árboles comenzaron a declinar, mientras que otras plantas, antes controladas, se expandieron de manera descontrolada. El cielo, que antes se llenaba de su sombra, quedó vacío. Y con ese vacío, se perdió también una parte del alma de los paisajes de Norteamérica. El final de la paloma migratoria se convirtió en un símbolo de advertencia. A raíz de su extinción, comenzaron a promulgarse leyes de protección para aves y animales salvajes. El bisonte americano, por ejemplo, logró salvarse del mismo destino, pero para la paloma migratoria, las leyes llegaron demasiado tarde. Tal vez, si se hubiera actuado en 1870, o incluso en 1880, hoy podríamos mirar al cielo y ver, aunque fueran unas pocas, surcando juntas el horizonte. En cambio, su historia quedó grabada como un recordatorio de que lo abundante también puede ser frágil. Lo más inquietante de esta historia es que, en su momento, la idea de que la paloma migratoria se extinguiera parecía ridícula. Son infinitas, decían, ni todos los hombres del mundo podrían acabarlas. Y sin embargo lo hicimos, en menos de medio siglo. Marta murió sola, en una jaula, mientras afuera el cielo permanecía vacío. La historia de la paloma migratoria no es solo un capítulo triste del pasado, es un espejo que nos muestra de lo que todavía somos capaces. Una advertencia de que incluso lo más común, lo más seguro, puede desaparecer si no lo cuidamos. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho mirar el cielo de otra manera, compártela. Suscríbete para seguir explorando juntos las historias ocultas de nuestro planeta. Dale like para que más personas conozcan lo que pasó con la paloma migratoria y para que nunca olvidemos que en la naturaleza, nada está garantizado. La memoria es el primer paso para que algo así no vuelva a repetirse.